de Trinitate, 6 de abril de 2022. ¿Puede repetir la pregunta porque así queda grabada? Mi pregunta era si había alguna diferencia sustancial en la etimología entre la palabra hipóstasis y la traducción latina, y que tengo entendido que es sustancia, si mal no recuerdo. Claro, etimológicamente hipó se puede traducir con sub y stasis, sustancia. Pero de hecho no triunfó la traducción de hipóstasis con substancia, no, ni tampoco con subsistencia. Se usa así en los autores del siglo IV, V, en esta época se usa todavía porque es como traducción literal. Hipóstasis, subsistencia o a veces substancia. Pero después no triunfó porque se utilizó el término persona. Y en cambio sustancia pasó a ser prácticamente un sinónimo de esencia. Entonces el latín substancia funciona como sinónimo como sinónimo de esencia. Y lo que se usa como traducción de hipóstasis es persona. Pero sí en Agustín, también en el de Trinitate, él dice, podría traducirse con sustancia, con subsistencia, con tal que sustancia no lo confundamos en ese caso con la esencia. Profesor, ¿y el término persona aproximadamente cuándo surgió? Se usa ya con Tertuliano, Tertuliano, se usa ya con Tertuliano, ya en el siglo III, pero después pasa a ser de uso común recién después del siglo VI, V, VI. O sea, ya Agustín lo usa, pero después pasa a ser como canónico después de Agustín. Es que este problema terminológico de la Trinidad es siempre el mismo problema que nosotros en los universales tratamos, que las palabras que se refieren a la sustancia o la esencia pueden ser entendidas en el sentido de esencia ideal, ¿no? O de esencia particular, específica. Entonces, claro, en el caso de hipóstasis, en griego queda claro que es una sustancia particular, específica. Pero sustancia en latín no era tan claro. Recién después, muchos siglos después, claro, en la Edad Media, sustancia se usó más como sinónimo de sustancia particular, de usía particular. Y era, bueno, de hecho, la discusión sobre usía, sobre el término usía en la controversia arriana, venía de ahí, que algunos entendían usía en el sentido aristotélico particular y otros entendían usía en el sentido platónico, de usía universal, ¿no? Pero finalmente usía quedó como usía universal, ¿no? Quedó en el vocabulario como usía universal en la Trinidad. Bien, vamos a leer hoy un poquito una paginita del libro cuarto. Del libro tercero y cuarto solo estamos leyendo algunas páginas. Del cuarto vamos a leer el proemio, que es interesante, y de ahí vamos a leer, después vamos a pasar al quinto. Profesor, ¿podría repetir lo que dijo de la prueba para que quede grabado? De la prueba que va a ser el 11 de mayo. No coincide con ninguna semana especial, ¿no? ¿No? Voy a revisar el caso. No tengo en mano el calendario. La siguiente sí es especial. Entonces hay que hacerlo ahí porque si no después se atrasa demasiado. Profesor, ¿y la prueba va a consistir en dos preguntas, dijo usted? Claro, una o dos preguntas como de desarrollo. Aquí está el libro cuarto. Tenemos aquí. Hay más páginas de lo que vamos a leer, pero... Se suspende el libro. Bien. ¿Quién quiere leer? ¿Está bien? ¿Se lee o lo ampliamos un poquito?
Ya sabía que... ¿Ya? Ah, ok. Ya, perfecto. ¿Puedes partir tú? Ah, espera que... Vamos a devolverlo. Entonces estamos en De Trinitate, el libro 4. Aquí. ¿Cómo? ¿Dónde? No, está bien. A esta ciencia, o sea, a la ciencia de las cosas celestes y terrestres, prefieren el conocimiento de sí mismos. Claro, vamos a evidenciar porque este es un tema como central de toda la obra, ¿no? El conocimiento de sí mismo. Y es más de alabar el alma. Claro que este queda muy lejos, en castellano queda muy lejos el sujeto, ¿no? Del cual se esparza para mí la atmósfera de su verdad. Quizá convenga pegarla antes, ¿no? Del cual se esparza para mí la atmósfera de su verdad, aunque estoy alejado de la faz de sus ojos. E intento volver desde lejos. Claro, después habría que recapitular. Verdad de la cual... ¿Verdad de la cual? Sí, sí, sí que no.
Bien. Comentemos primero como el proemio, porque claramente este libro, antes de entrar con el tema, tiene como este proemio, podríamos decir hasta acá. Y dicen este proemio, que es bastante denso y bastante también como literariamente cuidado, ¿no? Hace esas frases muy bien simétricas, armonizadas, ¿no? Pero ¿cuál es el concepto de fondo? Del conocimiento de sí mismos, ¿no? Eh, Eros, ¿ah? Claro, contrapones, dice ciencia a ciencia, ¿no? Las dos son ciencias, pero una es como superior a la otra, ¿no? Es preferible a la otra, ha preferido ciencia a ciencia. ¿Dónde lo dice? En efecto, claro, ha preferido ciencia a ciencia antes que conocer las murallas del mundo. Esta es una cita significativa. ¿De dónde están sacadas? No sé si tienen en mente esa frase, las murallas del mundo. Menia mundi. Lucrecio. De Rerum Natura. ¿No? ¿Tienen en mente a Lucrecio? ¿Saben quién es Lucrecio, no? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Lucrecio es un poeta romano de la época de Cicerón. Vivió como entre el 100 y el 40 y probablemente más o menos como Julio César, murió en torno al 44, 45. Y escribió este poema de Rerum Natura, que es un poema científico, donde él pretende abarcar toda la ciencia de la, digamos, de la naturaleza, y es un poema netamente como antirreligioso, como contrario a la religión, que denuncia a la religión como algo absolutamente negativo, como una superstición que hace daño. No es ateo, pero él cree que los dioses son diferentes a los dioses de la religión tradicional. Piensa que los dioses no se ocupan del mundo, que viven felices en los espacios interplanetarios. Y bueno, él sigue en el fondo la doctrina de Epicuro. Es el mayor como representante romano de la doctrina de Epicuro, que quiso ponerla en verso, en un gran poema, con fines apologéticos, para lanzar este mensaje de Epicuro a la humanidad como engañada por la religión, y así liberarla como de la superstición. Y entonces se jacta en el fondo la ciencia, que la ciencia ilumina como el hombre y lo libera de esta como ilusión de la religión, ¿no? En ese sentido está como este orgullo de conocer, ¿no? Epicuro es quien ha conocido las causas de las cosas, y entonces, por ejemplo, ha dicho que, claro, quien produce el trueno y el relámpago no es Zeus, sino que hay fuerzas de la naturaleza, ¿no? O sea, es la ciencia física como la única ciencia que por lo tanto excluye la religión, ¿no? O sea, no la excluye en el sentido que no niega a los dioses, pero los dioses no tienen nada que ver con los hombres. Excluye no los dioses, sino que la religión, que es en el fondo la religión es como la sumisión a los dioses, ¿no?
Y bueno, claramente él se está contraponiendo aquí a esto, ¿no? O sea, hay una ciencia que evidentemente va más allá de la ciencia física, que evidentemente está la doctrina de Epicuro, es una doctrina completamente materialista, ¿no? O sea, hay una doctrina, dice Agustín, que es superior, preferible a conocer las murallas del mundo, o sea, como la estructura última del universo, los fundamentos de las tierras, las cumbres de los cielos. Entonces, ¿qué conoce el que conoce esta ciencia? La otra ciencia. Cuando se conoce a sí mismo, conoce, ¿qué es lo primero que conoce de sí mismo? Aún antes de eso, el presupuesto de eso, para poder buscar la salvación, ¿conoce? ¿Mm? La debilidad. Claro, conoce la debilidad, ¿no? Lo primero que, o sea, el que verdaderamente se conoce a sí mismo, ¿no? Lo primero que conoce, ¿no? Es más de alabar el alma que al menos conoce su propia debilidad, ¿no? Entonces está mucho más como al tanto de la realidad. El que se conoce a sí mismo, claro, conoce su condición y de su condición, entonces registra lo primero, lo más como evidente, que es su debilidad, ¿no? Es superior a aquel que sin preocuparse de eso escruta las vías de los astros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? E ignora, entonces, claro, como no conoce su debilidad, ignora por cuál vía él mismo se encamina a su propia salvación. En cambio, el que ha despertado a Dios, ¿no? Aquí no habla, no está hablando aquí, ¿no?, de pruebas racionales todavía, ¿no? Está hablando del alma que despierta a Dios, que hace experiencia de Dios, ¿no? Estimulada por el calor del Espíritu Santo, y entonces en su amor llega a considerarse pobre ante sí mismo. O sea, se da cuenta de su debilidad, se da cuenta que Dios está ahí, pero él no puede como acceder a él, ¿no? Queriendo entrar a su presencia y no pudiendo, pero gracias a él, quien lo ilumina, cuida de sí mismo y se encuentra y conoce que su propia enfermedad no puede armonizarse con la pureza de él, ¿no? Entonces conoce su debilidad en el sentido más fuerte, es una enfermedad, ¿no? Conoce su propia enfermedad, que no puede armonizarse con la pureza de él. Y entonces lo único que le queda es llorar, ¿no? Encuentra dulce el llorar, suplicarle, rogar, ¿no? Claro, todo esto que es propio de la religión, ¿no?, que negaba Lucrecio. ¿Sí? Claro, pero en este contexto es sobre todo espiritual. Claro, la debilidad espiritual, la pobreza espiritual de no, o sea, el entrever como que tiene que acercarse a Dios y al bien, pero el percibir que no puede, que está enfermo. Como alguien quiere, claro, que quisiera caminar, ve que tiene que ir a un lugar, pero no puede caminar, ¿no? Entonces solo le queda suplicar. Encuentra Profesor, dulce el rogar, el suplicar. ¿Sí? es como cuando San Pablo dice que él cuando es débil es fuerte. Es como esa paradoja. Ah, claro, claro, sí, es la paradoja que dice Pablo cuando dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claro. ¿Por qué dice eso? Claro, es como una explicación, es una exégesis de ese verso en el fondo. El tomar conciencia de esa habilidad, de esa debilidad, es la verdadera fuerza, porque es lo que me permite tener el remedio, ¿no? Si yo me creo fuerte, entonces, claro, no puedo. Si yo no me doy cuenta que estoy enfermo, si yo me creo sano, o también una exégesis de lo que dice el Evangelio cuando dice, yo he venido para los enfermos, ¿no? No para los sanos, sino para los enfermos. Y más precisamente
para los que saben que están enfermos, para los que toman conciencia que están enfermos, ¿no? Porque pueden estar enfermos y no tomar conciencia y entonces no pueden ser sanados. Y el otro verso clave aquí, la ciencia no lo infla, pues el amor lo edifica, ¿no? Puse algunas palabras en cursiva y otras no, porque no es la cita tal cual, sino que la cita es al revés. La cita dice, la ciencia infla, pero el amor edifica, ¿no? En primera carta a los Corintios. La ciencia infla porque... ¿Por qué infla? Porque insufla. Claro, alimenta como la soberbia, ¿no? Infla en el sentido de que, claro, hace soberbios, ¿no? Entonces, uno aparentemente es grande, pero en realidad es inflado, ¿no? Bueno, lo usamos también en el lenguaje común, ¿no? Que alguien está inflado. Es lo contrario de edificar, de edificado, algo que está sólidamente edificado. El que está inflado está vacío, no se llena de aire. Y entonces, en cambio, solo la caridad, ¿no? El amor construye, edifica algo sólido. Entonces, esa es la ciencia más importante. Y por eso dice el eclesiástico, quien aumenta esta ciencia, aumenta el dolor, ¿no? Aumenta el dolor, que es una frase paradójica, ¿no? Quien aumenta la ciencia, aumenta el dolor. Claro, eso también es cita ligeramente retocada, las palabras están en el texto. Aumentando esta ciencia, ha aumentado el dolor. Profesor, ¿Por qué el arriba dolor? cuando El dice... dolor, ¿ah? No, continúe, profesor, disculpe. El por qué el dolor, fundamentalmente el dolor de su exilio, ¿no? Por la nostalgia de su patria y de su creador, ¿no? El dolor de estar separado del creador. Profesor, cuando habla de garantía de la salvación, ¿habla de la eficacia del sacrificio de Cristo? Eh, no, la garantía aquí tiene un significado como jurídico cuando yo te doy, por ejemplo, en garantía te pago una suma por adelantado. Entonces es algo que tú recibes de la salvación por adelantado, como una especie de anticipo. Sería como el anticipo de la salvación, ¿no? Lo que recibí, claro, que la salvación completa, la liberación completa es ya después de la muerte, ¿no? Pero en esta vida hay como un anticipo de eso, hay como un anticipo de la vida eterna, ¿no? De la vida de la gloria. Arra es la palabra griega que se usa. El arra de la salvación, que significa que la palabra jurídica que se usa para un anticipo en dinero o también en dejar un objeto en garantía de una deuda. ¿Ese objeto entonces sería como el espíritu, profesor? Claro, sería como una iluminación del espíritu, la acción de la gracia, ¿no? En esta vida, lo que se recibe ya en esta vida. Bien. Oh, este tema, ya que está, este tema es muy importante, esto de la anticipación de la vida eterna en esta vida es un tema central en el Nuevo Testamento, ¿no? Claro, que la vida eterna es algo, no algo solo que viene después de la muerte, sino que también se anticipa acá. Se repite, se insiste mucho en eso, por ejemplo, en el cuarto evangelio. En San Juan se repite varias veces eso. Quien cree en mí, dice, por ejemplo, en el capítulo 8 de San Juan, no morirá jamás, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ha pasado ahora, ya ha pasado. Y por eso está también este sentido anticipatorio de la resurrección, ¿no? Hay una resurrección como espiritual anterior a la resurrección corpórea, que es como después de la muerte, ¿no? Si habéis, dice también Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿no? Si habéis resucitado, ya, hay una resurrección que ya ocurre en esta vida. Oh, y aquí entonces, bueno, siguiendo con la introducción de este libro,
recapitula algunos temas también fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son en esto que leímos ahora? ¿Qué tema? Hay como 2 o 3 temas que son para él básicos. Suplico, por ejemplo, suplico al Dios de mi corazón que nada emita en estas páginas de estas ficciones en lugar de sólida verdad, ¿no? O sea, que lo que va a decir de Dios no va a ser algo fingido por la imaginación, sino que va a ser algo fundado en la verdad. Está toda esta contraposición, la imagen ficticia. Recuerdan que al leer las confesiones, por ejemplo, este es un tema recurrente que se lo aplica a los maniqueos, ¿no? La doctrina de los maniqueos, la mitología de los maniqueos, lo que él había aprendido durante 9 años de los maniqueos, todo eso en definitiva era ficción, ¿no? Y por eso el Dios que él tenía en mente no era el verdadero Dios. El alimento de la verdad, ¿no? Ese es un tema crucial también. Intento volver desde lejos por el camino que preparó por la humanidad de la divinidad de su unigénito. Claro, en ese caso, por medio de él se esparcerá como el aire, la atmósfera de la verdad. Verdad de la cual, si bien soy mudable, me alimento. ¿Quién podría comentar esta frase como que expresa como plásticamente un concepto que es fundamental, ¿no? No solo de pan vive el hombre, que la palabra de Cristo es cuerpo, es alimento. Ah, claro, sí, la imagen está sacada de ahí, ¿sí? Y, ¿qué decías tú? Claro, esta contraposición entre el alma que es mudable, ¿no? A la verdad que es inmutable, pero que se nos da como alimento. O sea, el alma puede ser alimentada. Claro, mi alimento es hacer la voluntad de Dios, ¿no? O sea, este alimento, entonces, es algo que entra en contacto con nosotros y, claro, nos transmite esta inmutabilidad, pero es una inmutabilidad que no es propia del ser humano, como que el ser humano debe alimentarse de ella para adquirirla. Esta de la mutabilidad del alma, que se alimenta de lo inmutable, es una contraposición propiamente de Agustín, en contraposición a la, o sea, diferente a la contraposición platónica entre el ser sensible, no mutable, y el ser inteligible, inmutable. No, el alma no es inmutable, a pesar de que no es sensible, ¿no? Para él el alma no es sensible, pero es mudable. Lo que tiene de característico es que puede alimentarse de lo inmutable. Esa es su característica, ¿no? Siendo ella mudable, sin embargo, se alimenta de lo inmutable. Y aquí hace otra diferencia que también es propia de él, ni en cuanto al lugar y al tiempo como los cuerpos, ni en cuanto solo a los tiempos. O sea, él hace esta diferencia. Los seres sensibles cambian en cuanto al lugar y al tiempo, ¿no? Pero el alma para él no cambia en cuanto al lugar, porque ella no, como es inmaterial, no tiene un lugar como los cuerpos, pero sí cambia en cuanto a los tiempos, no se cambia de un tiempo a otro. Por eso dice, ni en cuanto solo a los tiempos. Solo a los tiempos. O sea, el alma, según él, está sometida solo a la temporalidad, no a la espacialidad. O sea, que las cosas sensibles cambian en cuanto
al tiempo y al lugar. O sea, tienen ambas estas dimensiones como espacio-temporal. En cambio, el alma, dice él, solamente cambia en cuanto al tiempo. No tiene una dimensión espacial. O sea, el alma como tal no es espacial, pero sí es temporal. Y después está el tema aquí también, que aquí resume solamente, pero él lo desarrolla en otras horas, sobre todo en el comentario de la Génesis ad litteram. Distingue espíritu de mente. Porque en el espíritu él coloca, o sea, utiliza la palabra espíritu para indicar la sede como de las imágenes. Para distinguir, es importante esta distinción porque distingue el nivel de la formación de imágenes de la mente pura, que es solamente abstracta, que tiene lo puro, ¿no? Los razonamientos de la mente en el sentido estricto, ¿no? Los conceptos propiamente abstractos. Es importante esta distinción, más allá de la terminología, que después esta terminología no tendrá fortuna, porque espíritu y mente después los autores medievales no los contraponen en ese sentido. Pero sí la distinción es muy importante, que distingue la imagen, ¿no? Por ejemplo, la imagen que yo puedo tener en la mente de un triángulo es diferente al triángulo material, ¿no? Pero también es diferente del concepto de triángulo. La imagen de un triángulo es siempre particular, ¿no? La imagen de un triángulo, por ejemplo, escaleno. Pero yo puedo tener el concepto de triángulo que es más abstracto, no es ni isósceles ni escaleno, ¿no? Entonces es algo que no tiene imagen, tiene una definición puramente abstracta. Profesor, Eso él llama espíritu, o sea, contrapone espíritu y mente, ¿sí? es que parece que es necesario, es necesario hacer ese tipo de aclaraciones en un texto como este porque espíritu es una persona. Entonces la mente queda ya más remitida a un fenómeno particular. Entonces el espíritu, al ser una persona, parte de la Trinidad, por supuesto, no se puede confundir. Tenemos que tenerlo claro para poder continuar. No, pero es que eso es lo que crea el equívoco de esta palabra. Por eso después se abandonará esta terminología como la usa Agustín, porque espíritu se usa en el Nuevo Testamento en otro sentido, que claro, que también tiene que ver con la persona del Espíritu Santo, tiene que ver con la sustancia de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces ya tiene varios otros significados. Entonces ya agregarle otro más era mucho. Entonces, claro, aquí no significa persona, sino significa una facultad humana, intelectual, pero inferior a la mente, ¿no? O sea, es la facultad de la imaginación, en definitiva, que él atribuye al espíritu, que está haciendo algo inmaterial, porque la imagen en el cerebro de un triángulo es algo inmaterial, no es un triángulo de madera, es algo inmaterial, pero aún no es el concepto de triángulo. Entonces la distinción que hace es muy importante, solo que la terminología no le resultó, en este caso, a Agustín. Él, en muchos otros casos, tuvo más éxito con la terminología, en este caso no. Y quizás también lamentablemente este malentendido, este fracaso en la terminología, también favoreció que se siguió confundiendo muchas veces, imagen con concepto. La filosofía siguiente, medieval y después moderna, seguirá confundiendo las dos cosas, ¿no? Está la confusión en muchos filósofos modernos y hasta contemporáneos, ¿no? Entonces, no hay una distinción clara entre la imagen mental y el concepto. Porque el concepto, sobre todo si la visión tiende a ser materialista o a ser como desde abajo, no, tiende a confundirse la imagen. Claro, por ejemplo, Hegel Claro, lo distingue de las sí. abstracciones. No es una Claro, abstracción. Descartes lo distingue porque había leído a Agustín. Claro, no lo dice, porque
No cita. Hegel distingue conceptos A de San cualquier Ignacio de Loyola. Sí, claro, pero no, San Ignacio no tiene que ver así con este tema tan técnico. Lo que él sí dice es que de los jesuitas, claro que él fue a un colegio de los jesuitas, claro que le hicieron estudiar a San Ignacio, pero también los jesuitas le transmitieron a Descartes una visión de la filosofía escolástica completamente recortada de la parte agustiniana, o sea, una escolástica muy como aristotélica en el sentido más, en el peor sentido de la palabra, o sea, aristotélica en el sentido más como burdo, como que copia fórmulas aristotélicas dejando de lado todo lo que es, claro, que podríamos llamar agustiniano, que todavía está en la escolástica verdadera. O sea, cuando uno lee la escolástica, si uno lee Tomás de Aquino, uno ve que está Aristóteles, pero ve que está Agustín y los dos se van complementando, ¿no? Entonces está, por ejemplo, el elemento a posteriori que las imágenes vienen de las cosas sensibles, etcétera, pero también está el elemento a priori, que está la luz del intelecto y las verdades innatas, etcétera, ¿no? Pero el Aristóteles, en cambio, que se enseñaba en los colegios del siglo XVII, ¿sí? Era un Aristóteles muy como demasiado como antiplatónico o antiagustiniano, que rechazaba todo lo que era lo a priori, y entonces él dice, por eso él dice, yo tuve que como casi descubrirlo de nuevo, lo descubrí en el fondo por mi propia reflexión, ¿no? Claro, eso no es del todo exacto, porque Agustín igual lo ayudó en eso, pero sí es cierto que de algún modo lo ayudó porque él lo estaba como pensando casi de nuevo, ¿no? Porque la enseñanza que había recibido no favorecía eso, presentaba una visión como casi muy empirista, ¿no? Bueno, y no es casualidad que lo descubre él también de nuevo a raíz de la reflexión matemática, ¿no? Y bueno, y eso sigue pasando después en la filosofía después de Descartes, porque, claro, las corrientes que predominan tienden a ser empiristas, pero de pronto acá y allá sale alguien que vuelve a lo platónico, pero suele ser un matemático, algún matemático que se da cuenta que aquí hay algo, porque de ahí partía esa idea. La filosofía, o sea, la reflexión a partir de la matemática, si uno es matemático pero tiene un poco de talento filosófico, se da cuenta que eso no cuadra con digamos, con la visión empirista, ¿no? Que hay algo en la matemática que no cuadra con la visión. Y entonces vuelve a lo platónico. Eso le pasó, por ejemplo, a Husserl, ¿no? Le pasó a otros alemanes desde esa época. Profesor, y ¿Ah? respecto a eso que menciona del caso de Descartes, tiene que ver con eso de que, por ejemplo, que él haya estudiado en la Fletch, que haya estudiado con los manuales que se usaban, que eran manuales jesuitas, que supuestamente eran una especie como de síntesis, resúmenes, compendios de toda la escolástica, pero que también planteaban los problemas de una manera en que ya dejaban abierta cierta, ¿cómo explicarlo? Cierto empirismo o cierto paso a que lo mismo que le habría pasado a Kant también, que se formó con esa escolástica, en compendio de escolásticas que se enseñaban, que como, no sé, pues como Gómez Pereira, Francisco Suárez, etcétera, donde se había hecho ya como una especie de síntesis de la escolástica, y que eso fue lo que aprendieron los modernos, que les dio pie también para empezar con sus elucubraciones más modernas, ¿no? Ah, claro, claro, sí. Es una escolástica posterior que hace que caiga claro, en decadencia la lectura de la escolástica del siglo XIII, ¿no? Y entonces, claro, hay como una desconexión en un momento dado. Hay una como desconexión. Y claro, y después en un momento dado hay un abandono de todo esto y entonces se produce una verdadera ruptura en que estos conceptos ya no se, o sea, se repiten fórmulas, pero no se entiende ya no se entiende la reflexión que hay detrás. Bien. ¿Qué más hay? Ah, no, que aquí ya terminamos, ¿no? El 1-2 no lo leímos.
Bueno, y termina recalcando la esencia divina, ¿no? Que no tiene nada mudable, ni en la eternidad, ni en la verdad, ni en la voluntad. Esa es la marca, digamos, la Trinidad en Dios: eternidad, verdad, voluntad. Ser, intelecto y voluntad, ¿no? Eterna es la verdad, eterno el amor, verdadero el amor, verdadera la eternidad. Es la reciprocidad, la circuncisión de los atributos divinos, ¿no? Cada uno puede ser atributo del otro. Querida la eternidad, querida la verdad. Bien, sigamos con el 1, 2. ¿Quién le toca? ¿A Génesis? Bueno, esa fórmula es fundamental, ¿eh? Resume toda su doctrina de la gracia. La gracia no es dada por los méritos, sino gratuitamente, por lo cual se llama gracia, ¿no? Se llama gracia porque es gratis, fundamentalmente, ¿no? No es dada por los méritos. En la excelencia, como ya ocurrió, ya se nos anunciado en el futuro también a los cultos antiguos, de que, por la mensaje, ellos también, humillados, hicieran leyes y hechos nuevos se reflexionaran. No, no es difícil, pero puede resumirlo quizás alguien rápidamente. ¿Quién le toca? No, Eros ya habló. Le toca... recuérdame tu nombre. Benjamín.
No, que resumas eso que acaba de leer. Yo puse diferentes, pero aparte resumiéndome estas primeras dos líneas, porque yo puse diferentes colores. Fuimos exiliados del gozo inmutable y sin embargo no hemos sido divididos y separados de él. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué dice exiliados y sin embargo no divididos? Ujú. Ujú. Claro, tenemos un deseo, claro, somos exiliados, separados del gozo, de la felicidad inmutable, pero el deseo que tenemos de estas cosas atestigua que no somos separados, o sea que tenemos un contacto. Claro, porque el deseo igual supone un conocimiento. Entonces tenemos conocimiento innato de estas realidades, no de la eternidad, que en definitiva es el ser, ¿no? Tenemos un conocimiento innato del ser como tal, por lo tanto también de la verdad y también por lo tanto del bien y por lo tanto de la bienaventuranza, ¿no? Entonces estas cosas que deseamos, claro, como tú dices, es porque las preconocemos. Tiene que ver con el preconocimiento de la mente que nos permite entonces desearlas, ¿no? No, yo creo que es correcto. O sea, la palabra evidentemente se afirma después, como que no, no, Santo Tomás ya está. ¿Sí? A pesar que los tomistas suelen negarlo, pero porque siempre por esta tradición que ha quitado todo lo innato de la enseñanza escolástica posterior, hace que muchos tomistas de buena fe creen que Tomás no habla de verdad innata y hay que convencerlos con la búsqueda electrónica. La palabra y te sale. Innato, lo dice claramente, dice que hay conceptos naturales, es sinónimo de natural. Hay conceptos, a veces lo llaman naturales, a veces lo llaman innatos. Digo mal, no conceptos, principios. Claro, que distingue los conceptos, evidentemente los conceptos genéricos y específicos, está claro que no son innatos, ¿no? Pero los principios sí. Entonces, claro, el principio de no contradicción y en el fondo los principios no son más que los principios no son más que una forma de expresar los primeros conceptos, ¿no? Cuando yo digo que tengo el principio de no contradicción, es que tengo el concepto de ser, que no puede ser o no ser al mismo tiempo. Entonces, claro, él dice son innatos los principios. Con más exactitud habría que decir que son innatos los conceptos primarios. Claro. Y después los principios se arman fácilmente sobre sobre los principios cuando la experiencia lo gatilla, diríamos, ¿no? Sí. Claro, claro, sí. Claro, no es que era, claro,
fuimos exiliados del gozo inmutable, claro, no porque antes estábamos en el cielo, claro. Sí, claro, está dialogando con Platón, también está dialogando con Orígenes. Claramente esta visión platónica estaba en maestros cristianos, ¿no? sobre todo en Oriente, en Alejandría, y Orígenes lo dice claramente. No sé si ustedes leyeron algo de eso en medieval o en algún momento, ¿no? Orígenes dice claramente que el alma preexiste en el cielo y que hay una caída del alma, ¿no? Dice que las almas sí son creadas, porque él es cristiano, entonces dice que son creadas, pero no rechaza la idea de que el alma preexiste. Claro, para él el alma preexiste y la caída original es una caída en este mundo, ¿no? Para él los dos relatos del Génesis, de la creación, ¿no? Que en el capítulo 1 hay un relato donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, varón y mujer los creó. Y después en el capítulo 2 dice, hizo el hombre de barro, y de la costilla de Adán sacó Eva. Entonces, para Orígenes, y la escuela, digamos, alejandrina en general, tiende a interpretar eso como la creación del cuerpo. O sea, la primera creación es la creación del alma, y la segunda es la creación del cuerpo. Y entre medio, él pone la caída. Claro, hay un detalle que no cuadra, porque en el relato la caída viene después, claramente. Pero él como que la reordena, pone la caída entre medio, ¿no? Profesor, en la homilía del Génesis de Orígenes también se afirma harto de cuando Dios expulsa a Adán y a Eva y los viste con pieles. Y ahí, Claro. ahí en eso se afirma harto Orígenes. Claro, claro, esa es otra interpretación alegórica fundamental para él. Cuando ellos pecan, se dan cuenta que están desnudos y entonces Dios los viste con túnicas de piel. ¿Qué son estas túnicas de piel? Entonces los cuerpos como los conocemos ahora. Ahora él trata igual de ajustar ese diseño. No es que antes no tuvieran cuerpo, pero era un cuerpo diferente, no era como un cuerpo más espiritual. Este cuerpo como pesado que vemos ahora son las túnicas de piel, que viene después, claro, que viene después del pecado. Claro, eso le cuadra mejor porque evidentemente eso viene después de la caída, ¿no? Claramente viene después de la caída. Y entonces, claro, hay que separarse de al menos, claro, de este cuerpo pesado como lo vemos, ¿no? Y por eso, claro, entonces estos conceptos, pero aún siendo, claro, echados del paraíso, no mantenemos estos conceptos. Claro, aquí no poliniza explícitamente contra estas cosas, pero claramente la visión es diferente, ¿no? O sea, estos conceptos no son dados de una manera connatural sin que eso implique la preexistencia. Bueno, en el fondo la palabra innato resume eso, que tenemos estos conceptos por nacimiento, pero sin necesariamente tener que involucrar una preexistencia, ¿no? Oh, y aquí está también esta otra como contraposición que hace, ¿no? El del cuánto y el cómo. Tenemos que saber cuánto nos ama Dios, pero también cómo, ¿no? Y el cuánto sirve para levantarnos el ánimo, ¿no? Saber cuánto nos ama sirve para levantarnos el ánimo, porque si no corremos el riesgo de desesperarnos, ¿no? De quitarnos el ánimo. Si nos fijamos solamente en nuestra situación de pecado, miseria, entonces el paso siguiente es la desesperación, ¿no? Entonces necesitamos primero saber cuánto nos ama. Pero después, inmediatamente después, tenemos que darnos cuenta del cómo.
porque eso se puede prestar a equívoco, ¿no? O sea, ¿cuál es la cualidad, ¿no? ¿Qué cualidad debiésemos poseer para ser amados? ¿Y cuál es esta cualidad? Ya. La humildad, ¿Mm? la humildad. Claro, la humildad, ¿no? Para que no sucediera que ensoberbeciéndonos de nuestros méritos, aún más nos alejáramos de Él y en nuestra fuerza más nos debilitáramos, ¿no? Pensando que tenemos mérito, que el mérito es nuestro, entonces eso no puede dar soberbia, y la soberbia significa sentirnos fuertes, y esta fuerza en realidad es debilidad, ¿no? Actuó con nosotros de manera que más bien progresáramos por su fuerza, ¿no? Más bien progresáramos por su fuerza. No, Dios, dice en otra parte de San Pablo, ha elegido lo débil del mundo para manifestar su fuerza, ¿no? Si hubiera elegido lo fuerte, habría sido menos evidente que lo que se estaba haciendo era por la fuerza de Dios, ¿no? Pero ha elegido lo débil, ha elegido lo que no tiene valor, ha elegido lo despreciable, ha elegido lo que no es, dice, para mostrar que Él es el que da el ser, ¿no? Él es el que da el ser al que no lo tiene. ¿Cuál es esa cita que acabo de decir? ¿Tú tienes a mano? Es una cita que le viene mucho al caso, ¿eh? Porque conecta este concepto de la gracia con el concepto de la creación. O sea, el que da la gracia es el mismo que es capaz de crear el ser de la nada. Una cosita que no me quedó ahí. No sé si ustedes a ver, porque creo que no se podía. Ah, claro, sí. Ah, no, no es que se perfeccione Dios, claro. Claro, el poder en cuanto actúa en ti es más perfecto cuando tú eres débil. Pablo está diciendo ahí en ese capítulo que tiene no sé qué enfermedad misteriosa, que tiene como un aguijón, dice, tengo un aguijón en la carne que me atormenta. Y los críticos no han logrado solucionar de qué se trata, cuál es exactamente. Tiene como algo que lo atormenta, no se sabe si es una enfermedad física, una enfermedad psicológica, no sabemos. Él lo llama un aguijón en la carne, que podría hacer pensar en una enfermedad física, pero es un poco misterioso, ¿no? Entonces dice, le pedí a Dios 3 veces, me parece que dice, 3 veces que me librara, pero Dios me respondió, no, te basta mi gracia. ¿Por qué? Porque es precisamente en la debilidad que se manifiesta más, ¿no? Mi poder. Entonces, claro, ¿cuánto? Resume, ¿cuánto para que no desesperáramos? ¿Y cómo para que no nos ensoberbeciéramos? Ah, pero quería mostrarles la cita que decía antes que era importante sobre esto. Vamos a buscarlo en Google, que tiene todas las... Sucede lo ¿Tú ya mismo con lo Jacob, buscaste? profesor. ¿Ah? Le iba a decir que sucede lo mismo con Jacob, porque Jacob, después de que luchó con el ángel, quedó cojo para toda la vida. Ah, claro, la famosa batalla de Jacob en el río, claro, con el ángel, ¿no? O con Dios. Has luchado con Dios.
¿Cómo era el versículo que estaba citando yo? Dios ha elegido lo débil del mundo. Primera Corintios. Este Bible Gateway, ¿eh? Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Pero me gustaría leer también el versículo siguiente, ¿eh? ¿Eh? Font size. Claro, claro. También se puede citar, profesor, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No, quizá eso ya es otro tema. Esto lo podríamos poner aquí en nota. Que es una referencia importante. O sea, lo decía, profesor, porque Cristo vive en los afligidos. Más que nada, por eso lo decía. Pero eso, el que dice Señor, Señor, se refiere a la diferencia entre el que dice y el que hace, como que hay que poner en práctica. ¿No? O sea, uno puede decir Señor, Señor, pero no hacer su voluntad, ¿no? Pero este tema de la fuerza y la debilidad yo creo que lo resume perfecto acá, ¿no? Para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Ha escogido a la gente despreciada y sin importancia, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. No, pero hay otra parte donde dice, no sé si es este mismo. ¿Dónde está? Hay otro versículo donde conecta esto con la creación, el que reduce a nada las cosas que son, porque Él es el que crea, ¿no? Pero parece que no está exactamente, no está inmediatamente aquí. No, entonces estoy mezclando en la memoria este pasaje con otro. Voy a buscarlo después. Profesor, es que me da la impresión de que hay un juego ahí de destacar el tema de la debilidad por el asunto de que hay una mejor disposición a ser conducido por el espíritu. Porque Claro. aquellos que son inflados por la ciencia y que creen que saben, están en una situación que es mucho más soberbia. Entonces no se dejan conducir porque están en una individuación, por decirlo así. Entonces, Claro. aquellos que padecen suelen ser más dóciles a escuchar la verdad y dejarse conducir por el espíritu. Claro. Y así pueden llegar a la perfección. Claro, ese es el punto que quiere hacer, ¿no? Humillados se hicieran débiles y hechos débiles se perfeccionaran, ¿no? Es una gran paradoja, ¿no? Pero si uno lo reflexiona es lógico, ¿no? Claro, porque también dentro de esa condición de debilidad es donde es como si fuera un lugar desde donde se pueden ver los fundamentos piadosos que son las bases fundamentales de lo que hay que cuidar en el fondo, como de lo que hay que cuidar y profesar y en lo cual está fundado la historia de la salvación sobre todo desde la palabra encarnada. O sea, Mm, el cuidado
la filialidad, los lazos filiales, la hermandad, todo eso se ve, sobre todo se ve cuando uno está en una posición desfavorecida, porque la persona que está en una posición favorable, privilegiada, o tiende a enceguecerse con aquello que le hace sentirse orgulloso. Claro, Se claro, cree muy casi autónoma. inevitablemente tiende a Claro, enceguecerse y atribuírselo a sí mismo, claro. claro, y se cree muy autónoma. Entonces pierde la visión o el contacto con la red, por decirlo así, que es el logos mismo, como red, como ligazón. Claro, entonces pierde realmente la valoración correcta de la realidad. Y entonces no puede avanzar, claro, queda como estancado. Eso vale, claro, para cualquier tipo, en el fondo, de ventaja o privilegio, ¿no? Puede ser un privilegio económico, la riqueza, el poder, pero también la inteligencia, cualquier otro talento, ¿no? Por eso los filósofos en particular, eso también es un tema muy agustiniano, los filósofos en particular somos una categoría de alto riesgo. Porque, claro, porque tendemos, claro, tendemos a ensoberbecernos, porque, claro, nos dedicamos a esta ciencia tan elevada y somos tan inteligentes, todos tienen el talento para ser filósofos, etcétera. Entonces es muy fácil, ¿no? Ensoberbecerse. Bien. Veamos otro pedacito. Entonces, ¿a quién le toca? A Eros. Bien. Uno solo es el verbo de Dios. Todo fue hecho en que es la inmutable verdad, donde salen todas las cosas al mismo tiempo, principal era el verbo, todas ellas son vida y todas son uno. De tal modo, no que el verbo era, no podría haber sido nunca más. Lo que ha sido el enteroide, también el alma, pero también así por el verbo. Era vida con él, era cualquier luz que no son. No se trata de la luz corporal, de las humanas, cada una de nosotros. Bueno, existe. Bien, bueno, aquí dice otras cosas, varias otras cosas fundamentales, ¿no? Le toca resumir a... Recuérdame tu nombre. Ah, no se olviden de hacer la hojita de la asistencia a propósito. Se me olvidó en la clase pasada, ahora comienza.
¿Qué me dijiste, Vicente? Sí. Bien. La necesidad de que el creador sea creado y preexistente en la creación. Sí. Esta frase resume bien un concepto que es importante, ¿no? Uno solo es el verbo de Dios, por quien todo fue hecho, Juan 1:1, ¿no? 1:2. El que es la inmutable verdad, donde se hallan todas las cosas al mismo tiempo, principal e inmutablemente, ¿no? O sea, en el verbo se hallan, diríamos, las esencias inteligibles de las cosas, ¿no? Principalmente. O sea, las cosas existen, tienen su subsistencia propia, pero las esencias de ellas preexisten, ¿no? Preexisten en el verbo. Todas al mismo tiempo, ¿no? No solamente las que ahora están en la creación, sino que también las que fueron y las que serán. Pero en el verbo no fueron ni serán, sino que simplemente son. Entonces, claro que no son las cosas concretas, sino que las esencias, como las ideas de las cosas, ¿no? Simplemente son. Y todas ellas son vida. Y todas son uno, ¿no? O sea, todas las ideas en el verbo son una misma vida, ¿no? Que es comentario a lo que dice Juan al versículo siguiente, ¿no? Cuando dice, en el famoso punto donde él pone dice que hay que poner la coma en el lugar correcto, porque si no, no se entiende bien el texto. Dice, en él, no, eran vida. Las cosas en él eran vida, ¿no? No en él, coma, eran vida, sino que en él eran vida. O sea, antes de existir en sí mismas como cosas subsistentes, preexistían las esencias inteligibles de las cosas y eran una sola, ¿no? Que es un poco también, en resumen, la refutación anticipada como del realismo de las esencias, ¿no? Que las esencias, para los que no hicieron, ¿quién es que no hizo el curso de los universales? Ustedes dos. Entonces, para que me digan si no queda claro eso, porque realismo de los conceptos no se entiende que como que las ideas son otras tantas como esencias subsistentes en Dios. Como dice muchas veces Plotino, que las ideas son... tenemos 2 minutos. Ya. Para completar la idea aquí. Sí. Plotino dice que en la mente no están las ideas que son usiai, que son esencias, que en el fondo se presta para interpretarse como esencias reales, ¿no? En cambio aquí se insiste que no se dice, no está evidentemente el vocabulario medieval posterior, reales, etcétera, ¿no? Pero la idea es claramente antirrealista, ¿no? O sea, no son realidades que están en el verbo, como si el verbo fuera un conjunto de realidades, ¿no? Sino que todas ellas en realidad son, más exactamente habría que decir, es uno solo. Todas ellas, que son muchas virtualmente, dirán los medievales después, pero esencialmente es una única realidad, ¿no? En el sentido subsistente. Perfecto. Sí. Eso, entender la producción, cuando se ven todas las cosas que aplicando el puede ser. Claro, que sí, precisamente ese es el punto, sí, que si tú lo entiendes como si fueran esencias reales, subsistentes, no podrían al mismo tiempo ser muchas y una. Claro, pueden ser muchas y una precisamente porque no son esencias reales,
sino meramente virtuales. Entonces, lo virtual puede ser mucho y uno al mismo tiempo. O sea, en el sentido que es mucho por un aspecto y uno por otro, ¿no? La esencia del triángulo es una, pero incluye diferentes triángulos, digamos, puede ser un triángulo de diferentes tipos, ¿no? Pero eso no fracciona la esencia unitaria del triángulo como si los triángulos diferentes fueran otras tantas entidades contenidas como en una botella, ¿no? Como que formaran un conjunto de cosas reales, ¿no? Dice, por ejemplo, Orígenes, haciendo eco a los platónicos, que el logos es un sistema teorematon, un conjunto, o sea, él mismo es un conjunto, entonces cae un poco en esa trampa de que en el fondo el logos mismo es múltiple, ¿no? Y no perfectamente uno. En cambio aquí le queda claro a Agustín que es uno, tanto así que nos respecta a la gramática, ¿no? Todas ellas son vida, o mejor dicho, es. Todas ellas es, ¿no? Se tocó un verbo en singular. Es uno solo y una sola vida, ¿no? Una sola vida inteligible. Bien, vamos a dejarlo aquí porque además esto ahora me tiene que convertir, tengo que cerrar la reunión porque tiene que convertirme la clase antes que me lleve el computador. Bien. Chao, nos vemos. Que estén bien. Chao, profesor, cuídese. Igual.